Muy buenas noches, soy Omar Mariluz y esto es ¿Quién tiene la razón? Estamos lunes 2 de marzo, comenzamos el tercer mes del año. Realmente una situación bastante complicada, pero vamos al terreno político y judicial, sobre todo que tiene que ver con las revelaciones que hemos leído en estos mensajes de WhatsApp de Luciana León, todavía miembro incluso de la comisión permanente, separada del partido aprista, porque nuevos detalles que revelarían varias cosas. En principio, estas gestiones que ella hacía en una conversación que tiene con su hermano, donde lo que busca es reuniones con ministros de Estado de ese entonces, el ministro de Energía y Minas, el ministro de Vivienda, evidentemente para lograr ciertos favores a favor de su hermano. ¿De qué tipo de delito podríamos estar hablando? Es una pregunta que cae evidentemente de madura, pero también hay una conversación que es sumamente interesante, que ya tiene que ver con todo esto que hemos, discutido y debatido en los últimos meses, que es el financiamiento de los partidos políticos. Y me refiero al WhatsApp que sostiene con el ex candidato al Congreso de la República, Mijael Garrido Leca, donde le menciona de cómo tiene que proceder o cómo, según ella, tendría que proceder para de alguna manera pitufear, ¿no? Y es la palabra más adecuada, pitufear ese dinero de aportes que el candidato habría logrado conseguir. Y esto es increíble porque estamos hablando de que solamente hace algunos meses, en la actualidad, hay presidentes de la República, expresidentes, exalcaldes que están en la cárcel justamente por ese motivo, por tratar de pitufear, de ocultar el dinero y el financiamiento de campaña. Pero además, otra revelación importante que vemos y leemos de estos chats es la relación de la congresista o excongresista con su personal de seguridad. Entonces eso cabe también preguntarnos cómo se relacionan o qué papel realmente juegan las policías que son designados a los parlamentarios, porque en este caso veíamos que lo trataba literalmente como su empleado o su mandadero, mandándolo a comprar cosas para la comida, haciendo de chofer. ¿Cuál realmente es la función que cumplen los policías asignados a los congresistas de la República? Pero eso no ha sido todo. También tenemos que hablar ya de la investigación preparatoria que ha impulsado la fiscal del equipo especial Lavallato, Giovanna Mori, en cuanto al gasoducto sur peruano, porque importante lo que señala en esta investigación en el caso de la señora Nadine Heredia, la ex primera dama, porque para ella, para la fiscal, Nadine Heredia sería una funcionaria pública de facto y además se ha revelado testimonios que confirman que Nadine Heredia participó en reuniones para ver todo el tema de la concesión de este proyecto de más de 7.000 millones de dólares. Así que con eso empezamos. ¿Quién tiene la razón? Toda una profesora resultó ser la excongresista Luciana León. Cuestionados chats revelan cómo aconsejaba al ex candidato aprista Mijael Garrido Leca pitufear los aportes que recibió para su campaña. Y no solo eso, además usaba su seguridad para encargarle sus compras, cervezas y piqueos para una aparente reunión social. ¿Qué delitos configuran en esta conversación? ¿Qué medidas tomará el nuevo Congreso? Así comienza ¿Quién tiene la razón? Bueno, ya estamos en esta mesa de análisis con Fernando Rospigliosi, exministro del Interior, y con Romy Chan, abogada penalista, para tratar de entender todo lo que se desprende a partir de los chats de Luciana León, porque son varios puntos. Pero antes, vamos a la pregunta del día, a ver si ya lo ponemos en pantalla para que, ahí está, justamente, participen en ¿Quién tiene la razón? Y tiene que ver con lo que ha dicho Daniel Urresti sobre Luciana León, ¿no? Podemos adelantar su antejuicio político lo más rápido posible, es lo que ha dicho el ya flamante congresista. ¿Crees que el nuevo Congreso apoyará esta propuesta? Conoceremos los resultados al final del programa, pero ahora sí vamos al análisis. Muchas gracias ante todo por estar esta noche con nosotros y vayamos al primer chat, que me parece uno de los más preocupantes, que tiene que ver con la relación o la gestión de intereses para lograr reunirse con ciertos ministros. Y hemos discutido varias veces de cuál es el rol de los parlamentarios, que muchas veces reciben presiones de sus propias zonas, de alcaldes de sus zonas de donde vienen, porque quieren que los proyectos salgan lo antes posible. Y uno podría decir, bueno, son representantes de esas regiones y quieren gestionar esos proyectos, pero hay una línea delgada, pues, ¿no? Cuando ya eso se vuelve, digamos, o recibes una contraprestación aparte, y esto de lo que directamente se le acusa a la señora Luciana León.
Bueno, sí. Desgraciadamente es una línea muy delgada, pero en el caso de la señora León parece evidente que ha pasado esa línea, ¿no? Tanto en el caso que se le acusa vinculado a la Victoria y a esta mafia que existía ahí, donde al parecer ella gestionaba estos intereses según la denuncia que hay a cambio de una cantidad mensual que le pagaban para hacer eso. Y en este caso también intervenía a favor de su hermano, es decir, a favor de los negocios de su hermano. Su hermano tenía una situación privilegiada en ciertas empresas porque ella le conseguía citas con los ministros para gestionar sus intereses. Y también existe entre los ministros siempre una tendencia a ceder a estas presiones porque... Eso, Fernando, tú has sido ministro de Estado. Digamos, ¿cuál es la relación? Claro, tú has estado en el interior, pero me imagino que los congresistas también te tocaban la puerta. Claro, por supuesto. ¿Por qué crees que me censuraron? Porque yo jamás cedí a ninguna de las presiones, al contrario. Entonces hubo varios ahí que se sumaron cuando me censuraron a mí en el año 2004. Pero los congresistas tienen poder, pues pueden fastidiar al ministro citándolo todas las semanas para que responda sobre esto, lo otro, y lo tienen entretenido ahí, o eventualmente pueden plantear una interpelación y la censura. Entonces, muchos ministros tratan de quedar bien con los parlamentarios y ceden a las presiones y les hacen los favores que ellos les piden precisamente para no verse en problemas después. Ahora, Romy, de lo que hemos podido leer en estos chats que se revelaron el día de ayer en Cuarto Poder, ¿qué es lo que se desprende? ¿Qué tipo de delitos o frente a qué posibles delitos estaríamos? Solo en el caso, por ejemplo, del chat que tiene Luciana León con su hermano. Sí, bueno, lo primero que saltaría a la vista sería un eventual delito de tráfico de influencias, porque podría pensarse que ella habría estado utilizando su condición de congresista justamente para interceder ante los ministros de Estado y conseguir favores para el hermano. Pero lo cierto es que el tráfico de influencias exige también que esa interferencia sea en un proceso judicial o en un procedimiento administrativo. Y claro, de lo que hemos visto, no tenemos muy claro para qué era la interferencia. Para una obra pública, para un tema de un procedimiento, está también, por ejemplo, el General Lavalle, para una excepción de una policía, ¿no es cierto? Y eso habría que analizarlo a detalle. Pero en primer momento lo que sí daría pie es analizar posibles delitos de tráfico de influencias. Bueno, y ahora además va o agrega o justifica la tesis que tiene el fiscal Reinaldo Avia, ¿no? Esta tesis donde Luciana León evidentemente sería el brazo político de esta organización criminal, los Intocables Ediles de la Victoria, porque vemos cómo se mueve o cómo gestiona, digamos, estas reuniones, en este caso ya no para la organización criminal, sino para su hermano, pero demuestra una práctica constante. Exactamente. Yo creo que lo importante de estos chats, que en sí mismos tal vez no son suficientes para acreditar un delito, es que abre líneas de investigación. Porque para empezar muestra este mecanismo, este modus operandi que supuestamente la Fiscalía dice ella tendría en esta organización criminal de la cual se imputa sería parte. Entonces eso sería importante porque si ya uno empieza a jalar de esos hilos de investigación y se empieza a dar cuenta, por ejemplo, que estos favores eran vinculados a obras públicas, licitaciones, ya hablaríamos también de delitos de colusión, de corrupción de funcionarios y de otros delitos contra la administración pública que ya comprometerían mucho más su situación. Y ahora, en el caso de los ministros mencionados, no solamente en estos chats, sino en los chats anteriores, los que justamente motivaron la investigación por el tema de la organización criminal de los Intocables Ediles, los ministros también pueden ser responsables, digamos, o al menos abre una línea de investigación de ver cuánto cedieron estos ministros ante las presiones de la congresista León. Eventualmente también. Ahora, en el caso de los últimos que se mencionan, ellos dicen que no tuvieron ninguna relación y que no cedieron a las presiones y que no recibieron al hermano. Eso he leído que dice Bruce y también Ismo. Bueno, pero el otro asunto sí es más complicado porque ahí sí habían delitos claros, ¿no? Bueno, ya estaba el tema ya de la declaración de un supuesto pago de entre 15.000 y 20.000 soles mensuales y los otros testimonios de miembros de esta organización criminal. Recordemos una cosa, en estos famosos audios y videos de Mamani, ¿ya? Cuando se reúnen congresistas con algunos funcionarios, en fin, hablan de eso.
de cómo se consiguen obras. Y hay que tener ahí a los ministros, a gente del gobierno, que se dan a municipios y ahí cobran un porcentaje, presuntamente los congresistas, por tramitar esa obra y que salga rápidamente del Ministerio de Economía o de quien corresponda. ¿Y qué capacidad de presión puede tener un parlamentario? Es decir, quizá sí hay una obra que está ahí, y para que sea impulsada, para que salga. Y sabemos que el Estado y el sector público funciona de manera lenta. Y es decir, un congresista puede ir y hablar con el ministro, meter cierta presión, y uno evalúa, ok, pero esa actitud, ¿es lícita o ilícita? ¿En qué medida se convierte en ilícita? Porque quizá el proyecto se iba a salir de todas maneras, pero aprovecha de eso el congresista y cobra un cupo por eso. Eso me imagino es muy complicado también de demostrar, ¿no? Claro, hay problemas probatorios, ¿no? Pero lo cierto es que, de todas maneras, esto es una práctica totalmente antiética, ¿no? Para empezar. En segundo lugar, si ya se lograra demostrar que hubo el pago de un monto de dinero, lo que llamamos coima aquí, ¿no es cierto?, para conseguir esa obra, ahí sí definitivamente ya hablamos de un delito mucho mayor, ¿no? Corrupción o colusión. ¿Y esto por qué? Porque también hay que tener en claro que la corrupción no solamente es pagarle a un funcionario para que haga algo contrario a sus funciones, también es pagarle por hacer algo que es conforme con sus funciones. O sea, claro, si la empresa igual iba a ganar, de todas maneras el funcionario no tiene por qué recibir ningún monto de dinero, aún así fuera la empresa a la que le correspondía darle la buena pro. Entonces, esto es algo que también tiene que valorar la Fiscalía. Y además uno se pregunta si es la chamba pues de los congresistas, ¿no? Si es la chamba de estar funcionando sin que sea ilícito, pero estar funcionando una especie de gestores de intereses. No sé realmente si es su responsabilidad. Claro, como tú decías al principio, a veces en la circunscripción del congresista, en el departamento, en la ciudad, en lo que sea, el alcalde se reúne con el congresista o el gobernador para que lo ayude en un proyecto que puede ser beneficioso. Pero ¿cómo se distingue ahí lo que es beneficioso o lo que es beneficioso para el congresista? Ahí hay que seguir el dinero. Sí. Es la única manera. Sí. Ahora, justamente el dinero, y vamos al otro punto que sí me parece una cosa increíble, pues en medio de lo que estamos viviendo en el país, ¿no? Es decir, tenemos presidentes de la República, políticos que están en la cárcel justamente por el tema del financiamiento, que es otro debate, ¿no? Si el financiamiento es ilícito o no es ilícito. Pero en esta conversación que tiene con el ex candidato Mijael Garrido Leca, Luciana León le da clases de alguna manera, literalmente, de cómo tiene que hacer con la plata que va a aportar y de alguna manera en montos pequeños, que no lo vaya a bancarizar, dice, pero le dice que el abogado Humberto Abanto ya le ha dicho que lo bancarice y él lo ha bancarizado. Pero ojo, esto ha sido una práctica de todos los partidos políticos siempre, porque eso no era ilícito y en mi opinión es totalmente injusto que haya personas presas en este momento por un hecho que no era ilícito en su momento. Pero ahora ya la ley se cambió, claro. Ahora sí es ilícito. Y esta señora parece que sigue pensando como antes, sin haberse dado cuenta, siendo congresista. ¿Cómo no se ha dado cuenta de que el Congreso ya aprobó una ley haciendo que estas cosas sean ilícitas? No se puede pitufiar la plata ni esconder a los verdaderos donantes ya. Bueno, porque Mijael todavía le dice en esta conversación que no solamente lo quiere bancarizar, sino que él quiere hacer una auditoría detallada, pues, y ella le dice, no, estás loco, tú no puedes hacer eso. Ya te voy a explicar, yo ya te llamo para explicarte, Abanto no sabe nada, yo sé cómo es la cosa operativa. Pero ahí también podríamos estar, Romy, frente a un posible delito. ¿Está instigando la comisión de delito? Bueno, ahí yo creo que más que reflejar el chat en sí mismo una prueba contundente de que hay un delito, porque en ese momento además, antes por lo menos no lo era si nos remontamos a los tiempos anteriores, ¿no? Lo cierto es que se abre una línea de investigación porque aparentemente de lo que ella dice, su nivel de conocimientos del tema es mayúsculo, lo cual implica que en algún momento ella podría haber hecho esto en su campaña. Y claro, si ella podría haber hecho esto en su campaña, o si lo ha hecho para ella o para el partido en sí, que también está siendo objeto de investigación, sí, claro, ¿no es cierto? Claro, nada quitaría con que el fiscal pueda decir, bueno, entonces ahora le voy a abrir una investigación por un posible lavado de activos, a pesar de que yo también discrepo que el solo hecho de recibir dinero en ese momento sea un delito, ¿no? Y menos de lavado. Pero se abre para ella panoramas
complicados, ¿no? Porque igual le da líneas de investigación para poder verificar cómo fueron los aportes en su caso. Sobre todo porque ella incluso le está diciendo, oye, no, lo que tú tienes que hacer es entre tus amigos del colegio, vas diciendo de 5 a 15 como máximo y ellos van mintiendo y van diciendo por ti que recibieron dinero. Entonces, eso ya es reconocer una modalidad de falsedad, una modalidad de delito contra la fe pública. No, y hay toda una estructura. Entonces, incluso le dice, mira, si depositas el 30%, está bien, ya, deposita el 30% nada más, lo otro. Máximo el 30%. Sí, y todo se tiene que manejar con dinero en efectivo. Esta conversación fue de octubre del año pasado, es decir, la cosa ya había explotado tremenda. Ya había cambiado la ley. Ya había cambiado la ley. Es decir, por un tema de que no te da miedo pasar por lo que están pasando todos esos políticos. Bueno, ese es un buen punto. ¿Da miedo? No da miedo. No da miedo, por eso la norma, ¿no? Se sigue repitiendo, digamos, 2000, 2001, cae Montesinos, cae Fujimori, cae un montón de gente. ¿Debería dar miedo? Debería dar miedo. ¿Y qué pasó? El presidente de ese momento y todos los que han venido siguieron metidos, y los ministros, y los congresistas, y mucha gente. Entonces, no disuade, porque siempre creen que van a salir impunes, y desgraciadamente muchos siguen impunes. Y ese es otro tema mucho más preocupante. Pero vamos al último chat, que sí me parece un tema preocupante y de fondo, porque no creo que Luciana León sea la única congresista o excongresista que usa indebidamente a su personal policial y que además creo que denigra incluso a la familia policial. Un policía no ha estudiado para estar pues de mandadero ni de chofer. Y Fernando, tú has sido ministro del Interior, conoces a la institución. ¿Cuál debería ser realmente el rol de la policía que cuida a los parlamentarios y a otros dignatarios? Es solamente de seguridad, no es un rol de mandadero, de mayordomo, pero desgraciadamente pues hay algunos congresistas, y no solamente congresistas, también funcionarios públicos, también ministros, presidentes, en fin, que usan... también dignatarios de otros poderes públicos que utilizan a los policías de esa manera. Y claro, para el policía que está subordinado y que tiene miedo a perder su puesto y ser eventualmente sancionado, muchas veces es difícil rebelarse, pero desgraciadamente este es un caso que muestra claramente que hay un uso indebido de los policías que son asignados para seguridad, no para otra cosa. Esto también constituiría, Romy, una falta, además de ser una falta ética, evidentemente, un posible delito, no sé, para un funcionario público usar mal, digamos, lo que se le asigna en el Estado, es un delito, ¿no? Ahí viene el problema. ¿Por qué? Porque la norma que habla del delito de peculado, que justamente es el que sustrae o hace un mal uso, por ejemplo, la malversación de los recursos que le son asignados, está pensando en recursos y caudales, pero materiales, por ejemplo, computadoras, ¿no? Un auto, pero no está pensando en los recursos humanos, en las personas, ¿no? No está pensando en el hecho de agarrar a mi asesor y decirle, oye, ándale los trámites a mis papás o hazle los trámites a mi familia, cuando en realidad debería estar trabajando en el Congreso. No está pensando en ese supuesto, ¿no? Que es un poco el que se describe. Entonces, allí, infracción administrativa, que puede ser materia de sanción, sí la hay. Pero si decir que eso pase automáticamente a convertirse en un delito ya es mucho más complicado y se abren esas interpretaciones a nivel de la jurisprudencia, ¿no? La gran mayoría en el Poder Judicial considera que caudales o efectos o recursos son bienes materiales, pero no personas. Bueno, pero ahora, ¿se le puede abrir incluso un proceso administrativo o separación a esta escolta que, como tú decías, Fernando, probablemente no quiera ganarse enemigos y está con la congresista, le pide un favor, bueno, ya, ¿no? Bueno, no me parecería correcto realmente porque, claro, se han dejado manosear, digamos, pero también hay que entender que es muy difícil en estos casos porque eso está desgraciadamente muy extendido. Como te decía, no solamente son los congresistas, son también los propios generales de la policía, los generales del ejército, los generales de las Fuerzas Armadas, o los magistrados del Poder Judicial, de la Fiscalía. No, y si vamos, Luciana incluso está pidiéndole favores al propio director general de la policía, claro, el señor Lavalle, entonces obviamente mucho más a la escolta que tiene asignada a su cargo. Claro,
Porque si no, si ella tiene tan buena relación con el director de la policía, según parece, imagínate, van a sancionar al policía. Sería romper la pita por el lado más débil y dejar impune todo el resto, que realmente es donde está el meollo del problema, ¿no? O sea, ahora, sin duda, esto ya los chats, digamos, como insumo para la investigación del fiscal Avia, digamos, fortalecen, digamos, sustancialmente su tesis y cuánto pueden complicar la situación legal ya de Luciana León en el cortísimo plazo. En esta investigación, el otro día me decía el fiscal que, dado todos los elementos que él tiene, esto se puede presentar una acusación pero muy rápido. Sí, porque además estos chats han sido rescatados producto de un allanamiento totalmente válido, que por lo menos no ha sido cuestionado, con lo cual son indicios, son elementos que sí se pueden utilizar. Entonces yo creo que sumado a todo lo que ya hemos visto, a todo lo que ya se ha difundido, complica su situación, pero no solo lo dejan allí, sino que van a poder generar probablemente que el Ministerio Público acuse en este caso, pero que abra otras investigaciones en las que también podría encontrar más frutos, más elementos y tal vez nuevas denuncias penales, nuevos procesos contra ella. Entonces yo creo que la complican muchísimo, ¿no? Y muestran una forma de ser, muestran un comportamiento que no solamente se termina en ella, sino que llega a más personas. El hermano le dice, por ejemplo, cuando le dice, ¿no? Pero tienes que cobrar más, cobras muy poco, así nomás nadie te consigue reuniones con ministros, ¿no? Y el hermano le dice, sí, además si sale el proyecto me van a dar otro bono. O sea, con lo cual ya hay un indicio claro, o sea, hay un montón de elementos que se han abierto y que yo creo que al final van a complicar su situación, en este caso y en otras. ¿Cuántos años? Una pregunta, ¿cuándo termina su inmunidad? Bueno, cuando ella estaba en la comisión permanente. Claro. Entonces, todavía tenemos que esperar a que pase el plazo de la comisión. Bueno, pero es ahorita, ¿no? Sí. ¿Ahí termina la inmunidad? No, todavía tiene un tiempo más. No, pero no se la tiene que levantar el Congreso, se la puede, porque es lo que porque decía la Urresti, tiene en ¿no? este Bueno, momento. pero esa es una demagogia, ¿no? Porque termina ahorita, Claro, ¿no? porque la tiene en este momento, entonces tiene que esperar un tiempo más porque no recuerdo muy bien exactamente ahorita el plazo, pero todavía hay un periodo con el cual ya se podría... Es un mes, creo, ¿no? Me parece que hasta abril, claro. Dijeron Un mes, que hasta o sea, abril. es ahorita. Sí, es ahorita. Y por eso es que dicen que se le puede levantar, ni bien se instale el Congreso, pero sería, el Congreso se va a instalar todavía el 10 de marzo. No tendría sentido, ¿no? Sería mucho más sencillo que simplemente vence el plazo en abril, que me parece que ya llega ahora, ¿no? Y con eso iniciarle con la con lentitud todo. que va la fiscalía Además, también. de hecho, por eso probablemente no han pedido ninguna medida restrictiva, ¿no? No han pedido sanciones, nada, porque tendrían que seguir todo el trámite engorroso en un Congreso que no está definido, ¿no? Para agotar este tema y pasar al tema del gasoducto, políticamente, Fernando, ¿cómo complica al APRA? Hay que decirlo, por más que el APRA, el partido ha expectorado, ha retirado a la señora Luciana León después de todo lo que se ha conocido, la gente pues vincula. Ella es parte del partido, fue parte del partido aprista, 3 veces congresista electa, muy bien votada. No, o sea, nos complica muchísimo, ¿no? Tú dices, fue no solamente una vez, sino fue reelegida como parte de la lista del partido aprista. O sea, el partido aprista la incorporaba una y otra vez. Entonces, yo creo que, el APRA está sufriendo fuego graneado. Tras cuernos palos. Muchas cosas que han ocurrido, creo que algunas con razón, otras sin razón, pero igual les están dando muy duro y la prueba es que eso ha tenido un efecto muy grande. No pasaron la valla en la última elección. Entonces esto es un elemento más que va a complicar al APRA seriamente. Ahora, ya la fiscal, para pasar al tema de gasoducto rápidamente en los pocos minutos que nos quedan, ya se formalizó la investigación preparatoria para el tema gasoducto surperuano. Entiendo que a la fiscal se le estaban acabando también los plazos y lo que vemos es que se indica a Nadine Heredia como una funcionaria pública de facto, y hay estos testimonios adicionales que hablan de que sí participaba en las reuniones, pero esta figura de funcionaria pública de facto, no sé cuán sostenible sea. En realidad no es nueva, porque esto es algo que ya se aplicó también en la época de Montesinos y que justamente se le aplicó a Montesinos, ¿no? Lo que él decía es, pero yo era un asesor, yo no era funcionario directo en el CIN. No era un asesor de la alta inteligencia y por tanto no tengo la condición de funcionario público. Y bueno, lo que se dijo ahí era que respecto a la administración de los bienes, él sí tenía una administración de facto y era un funcionario público de facto, porque finalmente tenía el control. Por eso es de hecho.
Y es el mismo concepto que le han aplicado a ella. Y ya sobre eso hay muchas jurisprudencias en el Poder Judicial. La verdad que es muy difícil cuestionarlo porque ya es algo bastante extendido y difundido en todo el Poder Judicial y en la jurisprudencia. Ya, pero en este caso se escuchaba más temprano a Rosa María Palacios que debatía este tema, ¿no? El funcionario público de facto, y recordaba justamente el caso de Montesinos. Y lo que decía ella es que el tema o ser un asesor sí te convierte, entiendo, en funcionario público, pero en el caso de primera dama no estaríamos hablando de un funcionario público. Pero habría que verlo, porque el concepto en el Código Penal de funcionario público es mucho más amplio que en los otros ordenamientos. Por ejemplo, un practicante en la administración pública es considerado a efectos penales funcionario público, sin embargo es practicante, ¿no? O un pasante, ¿no es cierto?, en una administración pública. ¿Y eso por qué? Porque como tienes acceso a la administración pública, lo que busca el derecho penal justamente es cautelar este bien jurídico, cautelar a este ente que llamamos administración pública. Entonces, cualquier persona que reciba cualquier tipo de dinero o que sea contratada incluso ad honorem, ojo, por el Estado, tiene la condición solamente para efectos penales de funcionario público. Y en este caso ya era primera dama y su despacho, que yo tenga entendido, tenía asignado un presupuesto. Y el solo hecho que le asignen un presupuesto ya la convierte en funcionario público. El asunto es si ella ocupaba el cargo de funcionaria a efectos de las negociaciones que venía realizándose a nivel de los temas de licitaciones públicas, que ya sería algo que no era parte de sus funciones. Entonces lo que ella ha venido diciendo es, oye, mis funciones de primera dama, esto estaba más allá de lo que yo podía hacer, y no lo hacía. Y lo que la Fiscalía está diciéndole es, perdón, pero de los elementos probatorios que hemos encontrado, tú sí participabas y en los hechos tú realmente realizabas la labor que el funcionario en ese puesto debió haber realizado. Bueno, y no solamente lo comenta el jefe de proyecto del gasoducto sur peruano, ¿no?, que es el nuevo testimonio que hemos revisado, sino el testimonio anterior del propio Jorge Barata, señalando que efectivamente la señora Nadine Heredia estaba presente en estas reuniones. Bueno, pero era público y notorio que ella tomaba decisiones sobre muchísimas cosas. Votó, por ejemplo, a César Villanueva cuando era premier, lo votó públicamente. A ahora congresista nuevamente, Omar Chejade, ¿no? Lo sacó de la vicepresidencia de la República, por favor. Que es exactamente el mismo caso de Montesinos. Montesinos nunca firmó nada. Él decía que yo no tengo nada que ver, yo soy un asesor de inteligencia. Y en la época que se juzgó a Montesinos y a otros, hubo también gente que no había tenido ninguna participación en el Estado, pero que fueron sentenciados porque tomaban decisiones a pesar de que no eran funcionarios públicos, ni eran ni siquiera asesores como Montesinos. Entonces, eso está clarísimo. Lo único raro acá es que esto esté demorando tanto, siendo público y notorio que esta señora tomaba decisiones y que el gasoducto, sin duda, fue una obra corrupta hecha especialmente para Odebrecht por la pareja presidencial. Perfecto, señores, muchas gracias. Clarísimo, ¿no? Dos temas claves y vamos a seguir hablando del tema gasoducto sur peruano, pero más adelante y después de la pausa con la ex procuradora Catherine Ampuero, porque ayer también se la mencionó en un reportaje de Cuarto Poder sobre por qué no se incluyó a la española que era parte de este consorcio en Agas, pero ya venimos con todo eso.